Sí. Vamos a orar. Empezamos. Padre, gracias por regalarnos este tiempo de estudio juntos esta mañana. Señor, te agradecemos por tantas bendiciones que tú nos has dado. Señor, en especial pensamos en cómo tú trajiste el Evangelio hasta nuestra tierra y las personas que se entregaron a esa tarea de una manera tan diligente y, y fiel. Y a un Señor con limitaciones y eh, aciertos y desaciertos, tú les usaste para que tu iglesia pueda arraigarse y crecer en este lugar. Y te agradecemos, Señor. Hoy nosotros estamos en esta época donde tenemos tantos beneficios. Estamos acá reunidos con la libertad de poder predicar tu palabra. Estamos, Señor, eh, con tantas herramientas que tenemos para estudiarla, para poder hacer la obra del ministerio. Aún, Señor, estamos acá dentro de un salón calentito, con comodidades para poder concentrarnos y aprender. Señor, cuánta responsabilidad tenemos en nuestro tiempo a no eh, acomodarnos y tomar esto como un derecho, sino, Señor, seguir el ejemplo de los que vinieron antes y se consagraron a ti y dieron sus vidas para extender el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a tener el mismo sentir, el mismo corazón. Y te pido que tú uses el tiempo de estudio esta mañana para incentivar nuestro corazón hacia esto. Queremos que tú nos uses en nuestro tiempo. Hay una tarea tan grande por hacer. Y, Señor, reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos, Señor, que el mayor freno para la obra no está afuera, está dentro nuestro, es nuestro propio pecado, nuestra incredulidad, nuestros temores, el amor por las cosas pasajeras de esta vida. Y te pido, Señor, que en tu gracia tú rompas con todos estos frenos y nos permitas usar nuestra vida de tal manera que pueda dejar fruto cuando ya no estemos. Te pido, Señor, que tú nos guíes en este tiempo y sigas obrando en nuestra iglesia, edificando tu obra en este lugar y enviándonos. Gracias, Señor, por cada hermano. Gracias por lo que están aprendiendo y el interés que muestran en querer escuchar y responder. Tú conoces sus corazones. Obra, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí llegaron algunos más. Bien, bueno, estaba pensando recién. eh, Estamos justo hablando de la obra misionera acá en Sudamérica y la semana pasada estábamos hablando de Gardiner y su trabajo en la Patagonia y pensaba mientras oraba en la situación en la que hoy estamos, ¿no? Y el beneficio que tenemos hoy estando acá y que, bueno, tantos que vinieron antes pagaron precios tan altos para que el Evangelio esté acá y hoy nosotros tengamos esto. Y el peligro este de tomar estos beneficios como un derecho o como si fuese a ser algo normal y no estar pensando esto es parte de lo que tenemos que renunciar para que el Evangelio pueda seguir avanzando, que el Señor nos libre de acomodarnos y vivir vidas relajadas cuando otros dieron tanto para que llegue el Evangelio hasta nosotros.
Está siendo un tiempo lindo, estamos estudiando sobre la obra misionera y el impacto que tuvo en el mundo. Y la última clase estuvimos acercándonos un poquito más acá a casa y viendo cómo Dios trajo el Evangelio acá a Latinoamérica. Hoy vamos a tomar este tiempo de clases también para tratar este tema. Pero pensé que tal vez antes de la clase podríamos hacer una pausa primero y ver si hay algo que quisieran preguntar o comentar de lo que vienen estudiando. No estamos tomando tiempo en las clases para hablar sobre las tareas, pero me imagino que está siendo bueno el reforzar lo que aprendemos con estas lecturas o videos que vamos viendo. Así que no sé si hay alguien que tenga algo para aportar a la clase o para preguntar, algo con lo que quisiera arrancar, podemos hacerlo ahora. Si no, vamos al tema. ¿Sí? Un segundito. Dale, Sami. Mm, Y aunque no somos argentinos, bueno, él sí sentía como mucha emoción de saber cómo llegó el evangelio acá, porque sí, estamos como viendo varios misioneros en otros lugares, pero como llegó acá y todo mm, el precio, ¿no? Que él también tuvo que pagar y ver la providencia del Señor en la persona que un tiempo atrás quedó de un barco y fue aprendiendo el idioma y después Dios lo usó como un traductor. mm, Entonces vemos la mano del Señor guiando todo, ¿no? Entonces fue de eh, mucho ánimo y de qué lindo. emoción, ¿no? Sentirlo como muy propio el cómo llegó Mm, acá a Argentina y a sí. Latinoamérica, ¿no? Estamos tan lejos de donde pasaron muchos de los eventos de la historia que parece hasta de otra realidad. Como que no conectamos. Y leer ahí tu país, tu lugar, tu nombre, ahí te hace sentir que esto es real, pasó acá, ¿no? Esto es lo que Dios usó para traer el Evangelio. Y creo que también hay un pasito más que podemos dar y pensar en la obra misionera. Hay, ciertamente es una mirada que podemos hacer hacia atrás, y mirar bien lejos y pensar en los primeros pioneros, pero también mirar la obra misionera un poco más cercana, ¿no? Y de pensar, hoy estamos escribiendo la historia y mirar a nuestro alrededor y conocer todavía ejemplos vivos de ese obrar soberano de Dios. Así que qué lindo es afirmar eso. Bueno, no sé si hay alguien más, si no, estamos en la sesión 6 y vamos a hablar acerca de la obra de las sociedades bíblicas. Cuando la semana pasada o la anterior estábamos presentando el avance de la obra misionera acá, hablamos de cómo Latinoamérica fue primero cristianizada, podríamos decirlo, por la Iglesia Católica, pero eso no cuenta en nuestra historia, porque la Iglesia Católica ya para este momento, después de la Reforma, claramente había rechazado el Evangelio y entonces de ahí en adelante eh, la vemos como más bien una institución humana que estaba en muchos casos frenando el avance del Evangelio. Y aquí en Latinoamérica, el hecho de que haya llegado y se haya arraigado y que haya tomado un protagonismo tan grande, hizo que frenara la llegada del Evangelio por siglos y por mucho tiempo con mucha violencia, ¿no? Y con la Inquisición lograron que no se arraigue en ninguna iglesia en este continente bíblica, o solo por poco tiempo, o no que conozcamos nosotros, no que hayan trascendido. Y recién, dijimos, en el 1800 empezó un cambio social, cultural, que iba a abrir la puerta para que llegara el Evangelio.
Y esa puerta la iba a abrir un cambio político, porque el mundo acá en Latinoamérica había visto la Iglesia Católica como una traba para el desarrollo social. Y como querían que estos países puedan florecer y veían a países protestantes que estaban muy bien encaminados, empezaron a imitarlos y empezaron a traer protestantes a América para que puedan influenciar el mundo acá. Y la semana pasada yo les introduje la historia de un hombre que vamos a gastar un poco más de tiempo hoy, que se llamó Diego Thompson. Diego Thompson representa uno de los primeros misioneros que van a llegar y van a lograr no solamente establecer algo, sino una influencia importante regional. Diego Thompson no vino enviado por una iglesia para fundar iglesias acá en América, sino que él vino invitado por el gobierno de Argentina para ayudar a desarrollar el sistema educativo en nuestro país. Él era un presbiteriano que nació en Escocia y él había avanzado en su carrera, en sus estudios seculares. Su papá había sido un director de una escuela, así que él entendía muy bien lo que era el mundo de la educación, pero el Señor le había llamado a la obra misionera. Y esta historia de él había abierto una puerta y llegó hasta allá a Escocia una invitación de parte de Argentina para que él pueda venir y les ayude a organizar las primeras escuelas, justo después de la Revolución de Mayo, cuando empezó acá a organizarse Argentina como país. La razón por la que lo buscaron es porque él estaba muy metido en un sistema de educación que parecía ser el adecuado para este lugar. La razón era porque el sistema educativo favorecía la estructura, porque hacía que los alumnos participaran de la enseñanza. Entonces, a medida que alumnos iban avanzando, ellos les enseñaban a los alumnos que estaban en los niveles inferiores. Entonces, esto hacía que con muy poquito inversión, con pocos profesores, se podría administrar sistemas grandes de educación. Así que para una región donde no había infraestructura ni presupuesto, este sistema parecía muy atractivo. Claro, para él, venir a América no era venir como profesor o director de escuela. Él tenía un claro llamado misionero, pero él vio como el camino para poder hacer esta labor en un lugar en donde estaba muy cerrado el concepto de fundar iglesias. En ese tiempo, como digo, todavía el catolicismo dominaba, el gobierno es el que estaba abriendo esta puerta, pero había mucha apertura a esto, a que vengan a ayudar en una necesidad que tenía la sociedad. Entonces, él vino no como un misionero, no lo recibieron en Argentina como un misionero, sino que lo recibieron como un educador. Y fue el primer cargo que hubo en Argentina de un ministerio de educación, podría llamarse. No se llamaba Ministerio de Educación en ese tiempo, era como el director de escuelas, le llamaron, y no había escuelas, era el que tenía que fundarlas y dirigirlas las escuelas, pero él fue el que comenzó con las primeras escuelas. Estas primeras escuelas, yo mencioné la vez pasada, que no solamente tenían este sistema de educación que era revolucionario, rompía con muchos de los
de los métodos que había en ese tiempo y demostró ser muy efectivo, sino que por venir de un contexto protestante, ellos usaban la escritura como base de educación. Em, no vamos a desviarnos demasiado para hablar acerca de esto, pero ya hablamos de los puritanos y lo que ellos creían de la educación. Ellos creían que la educación no era algo paralelo o distinto de la vida espiritual, sino que era una parte integral de vivir una vida que lleve gloria a Dios. O sea, aprender de las escrituras y tener herramientas para entenderla y estudiar el mundo con una cosmovisión bíblica y poder funcionar en este mundo de acuerdo a las normas, las leyes que Dios estableció para este mundo, eran una prioridad para el creyente. Entonces, por eso se esforzaban tanto en que sus hijos aprendan y aprendan bien. No hay ninguna virtud en la mediocridad académica. No hay nada valioso en eso, ¿no? Cuando se hace esta distinción y una persona diría, no, yo quiero estar en la iglesia y salir a las campañas, a evangelizar y quiero ayudar y servir, pero soy un desastre en la escuela, estás viviendo una contradicción real, ¿no? Porque la educación es el camino para vivir una vida más efectiva en el servicio a Dios. Entonces, todos los protestantes entendían que cuanto más se pueda desarrollar, mejor. No hay un límite, no es que yo me tengo que conformar y decir, bueno, la verdad que estoy más o menos en el nivel de todos los demás, así que vamos bien, sino que tengo que pensar hasta dónde puedo llegar en esto. Así que el protestantismo en esta época llevaba la delantera en lo que era la educación a nivel mundial. Y este sistema era un sistema totalmente innovador y muy efectivo y usaba la Biblia como libro de texto principal. Así que en una sociedad católica en donde la Biblia era un peligro, ¿se acuerdan que el catolicismo mataba a los que querían traducir la Biblia o copiarla? Llega un hombre avalado por el gobierno con un sistema educativo que usa la Biblia como centro. Esto iba a irritar mucho al catolicismo. Era como ponerle el dedo en la llaga. Los católicos odiaban a Thompson y le hicieron la vida imposible. Todo lo que pudieron se opusieron. Pero había un punto donde ya no podían más frenarlo porque el gobierno se había vuelto un gobierno laico que ya no se sometía a la autoridad del Papa. Entonces estaban ahí en la tensión, pero no podían evitar y frenar esto. Así que yo les conté la vez pasada que Diego Thompson trajo el primer cargamento de Biblias al país en toda nuestra historia, acá en Argentina. Argentina fue el primer lugar donde él llegó en Latinoamérica. Y además de esto, los primeros materiales que se publicaron en la historia de nuestro país fueron libros de texto para la educación en estas escuelas que tenían como base las traducciones protestantes y secciones extensas del Nuevo Testamento, del Nuevo y el Antiguo Testamento. Entonces, nuestro país nunca va a poder escapar de que en su historia, en estas primeras etapas, tuvo esta influencia muy significativa de las escrituras. Así que él llegó acá a Argentina y él estuvo 3 años. En esos 3 años fundó 16 escuelas, varias escuelas creo que 8 escuelas en la ciudad, 8 escuelas en el campo, y organizó el sistema educativo. 3 años después de llegar, fue invitado por el gobierno de Chile, que estaba observando lo que estaba pasando acá en Argentina, y le pidieron que vaya para hacer lo mismo. Así que él lo vio como una puerta abierta para la expansión del Evangelio y fue. Y de hecho
se dio el mismo fenómeno. Él pudo arrancar de nuevo con este sistema y con las escuelas. Él estuvo un par de años en Chile y salió hacia Perú. Así que en septiembre de 1824, él estaba ahí en Perú y estaba recorriendo el país, fundando estas escuelas. De Perú siguió, estuvo en Ecuador en 1825, estuvo en Guayaquil, en Quito, y después en Bogotá. Y ahí en Bogotá hay algo importante también en su criterio y la forma como él estaba haciendo la obra misionera. Hasta este punto, su tarea había sido exclusivamente el trabajar para fundar estas escuelas. A medida que él va avanzando, él se da cuenta de que la obra misionera no se va a afirmar si no se establecen algunos otros elementos. Y él pensó que la escritura era la clave para poder diseminar el evangelio en América, en toda América. Así que él trajo Biblias del extranjero, pero él pensó en formar una sociedad bíblica acá en América y fundó la primera de la historia de América Latina. Entonces, una sociedad bíblica es una organización paraeclesiástica, o sea, no es parte de una iglesia local, pero son creyentes que trabajan en conjunto para poder producir y distribuir Biblias o literatura cristiana. Y las sociedades bíblicas, yo les mencioné también la semana pasada, se iban a convertir en uno de los ejes más importantes en esta etapa para la expansión del Evangelio. Ahí, bueno, la tarea de diseminar la palabra de Dios tenía muchos desafíos. Por ejemplo, Diego Thompson no solamente entendía hay que imprimirla, sino hay que hacerla accesible. Y él empezó a fomentar que se hagan traducciones a los idiomas nativos, que fueron las primeras traducciones que se hicieron a idiomas como el quichua y otros idiomas, en donde se empezaron traducciones parciales de algunos libros y en algunos casos traducciones completas. Así que esta tarea de la sociedad bíblica, él empezó a verla como lo que iba a permitir que eso que estaba pasando en las escuelas, esta pequeña puertita que se estaba abriendo, ahora pueda trascender solamente ese ámbito educativo y llegar a toda la sociedad. Y las sociedades bíblicas no solamente, él estableció esta sociedad bíblica acá en América, pero ya tenían una historia previa. Había una sociedad bíblica en Norteamérica ya establecida y acá en Europa también. Entonces había gente que estaba queriendo apoyar, financiar y empujar que se distribuyan Biblias acá en América. Así que empezaron a venir misioneros para hacer esta tarea. La tarea de estos misioneros era una tarea que tal vez hoy ha quedado en tanto desuso que nos cuesta imaginarnos cómo era esta situación. Pero estos hombres los conocemos como los colportores. No sé si ustedes escucharon esa palabra alguna vez. Hay una fotito que les puse en el apunte. Y un colportor era un hombre que viajaba por todo el país vendiendo Biblias. Lo que hacía era ir a lugares muy, muy inhóspitos, muy lejanos. Iba por caminos de tierra, ¿no es cierto?, por parajes, en campos, y llegaba a esos lugares y
Mati, está acoplando un poquito, ¿querés bajarlo? Ahí está. Em, lo que hacían era venderlas, a estas Biblias. Claro, la idea no era ganar dinero con esto, pero sí se entendía, la gente tiene que valorar lo que esto implica y cuánto esto vale para ellos. Y también esta era una forma de que el ministerio de estos hombres no dependa de capital extranjero, sino que pueda autosostenerse. Entonces, las Biblias en sí venían de regalo, pero se cobraba algo que servía para mantener a estos hombres en el campo y saliendo. Estos hombres hicieron trabajos tremendos. Hay biografías escritas de algunos de ellos y vos ves cómo estos hombres recorrieron de punta a punta nuestro país y todo Sudamérica. Claro, en nuestro tiempo la tarea del corportor ya desapareció, porque vos si querés leer un libro, lo que haces es, te fijás si está en Kindle, ¿no es cierto? Y te lo comprás en el momento. Bueno, no, los que ya están usando Kindle, hay herramientas digitales donde vos no tenés que ni siquiera irte a una librería. O podés meterte en Chapel Library, ¿no es cierto? Y encargarte un libro y te llega del otro lado del mundo un libro que te llega gratis a la puerta de tu casa. Eso no existía en el mundo antiguo. Y lo que necesitaba era alguien que llegue al lugar. Así que estos hombres recorrían el mundo por todos lados, especialmente en lugares así tan donde la palabra de Dios no había llegado. Yo me acuerdo cuando era chiquito, estábamos con mi papá en una campaña, yo habré tenido 11, 12 años, y estábamos en Río Gallegos, que es la última ciudad allá en el continente antes del Tierra del Fuego, y estábamos en una iglesia, Hermanos Libres, que estaba queriendo fundar una iglesia, y estábamos en una campaña, y justo ese domingo había un hombre ahí que puso unos libros a la venta, y después fuimos y tenía una casilla rodante, y me contó mi papá, lo que hace este hombre es viajar por todo el país, por todos los rincones del país, y va llevando estos libros para que gente tenga acceso a ellos. Así que en ese lugar, con ese hombre, mi papá me compró mis primeros 2 libros. De hecho, un libro me compró mi papá, que es José el Amado, se llama. Era un comentario de Génesis, de Meyer, de la sección de los capítulos que tratan la vida de José. Y David Fulfer, otro americano, que estaba ahí, me regaló El Tesoro de David, el tomo 2 de Spurgeon. Y esos fueron mis primeros libros no infantiles que tuve. Y se los compré a este hombre que hacía esta tarea. O sea, la tarea de los corportores llegó hasta tiempos muy recientes. No sé si quedará alguno todavía. La llamada de medianoche, el ministerio, hace un tiempo nos donó una casilla rodante que ellos usaron por muchos años para hacer este trabajo en diferentes lugares. Hoy ya no se hace, así que no sé si hay alguien todavía haciendo esto. Pero el fruto que vino de ahí es imposible de calcular. Uno piensa, está llena de esas biografías de historias de gente en esos parajes o una casa en el medio de la nada, donde llega alguien que dice que tiene la palabra de Dios y alguien la compra ahí y empiezan a leerla y se convierten y de repente generaciones después trasciende esa historia. Es incalculable saber lo que esa literatura produjo. Pero aunque no podemos ver todo el impacto, esa literatura lo que sí hizo fue romper el terreno duro que estaba hasta en ese tiempo por la falta de conocimiento bíblico y acceso a la palabra de Dios. Y de ahí se fundaron iglesias sin haberlo planeado, sin que estos hombres sean fundadores de iglesias. Las conversiones terminaban produciendo grupos de creyentes que se reunían y avanzaban. Así que esta tarea de las sociedades bíblicas fue, de hecho, la primer tarea pionera evangelística y misionera en nuestro país. En nuestro país el evangelio no llegó
con proyectos de fundación de iglesia. Llegó con la tarea de educadores o sociedades bíblicas que empezaron a distribuir la escritura. Hubo otras cosas que se hicieron también en ese tiempo, porque el gobierno no solamente necesitaba educación, sino que había muchas necesidades. Había, por ejemplo, necesidades del cuidado y la salud. Y el gobierno no tenía experiencia ni recursos, y entonces abrió las puertas y a diferentes países, acá en Argentina también sucedió, en donde grupos y denominaciones lograron establecer, por ejemplo, hospitales en nuestro país. Hubo una época en donde los mejores hospitales que había en Argentina estaban siendo administrados por denominaciones protestantes y recursos que venían de iglesias, y se veía esa tarea como una tarea misionera, en donde se veía que a través de ese cuidado se abrían las puertas para el trabajo misionero, para la evangelización de estas personas. Y ya sea la distribución de Biblias o la ayuda social de esta gente, todo esto produjo sin duda fruto. Y no, el cielo va a medir cuánto de eso ayudó, ¿no? Y cuánto afectó el desarrollo de las iglesias acá. Pero sí ustedes pueden notar o imaginar que esto va a traer deficiencias en el trabajo de la Gran Comisión en un país. Porque en esta época de celo misionero, estos hombres salieron a abrir terreno, salieron a sembrar, salieron a hacer lo que sea necesario para ganar el corazón y traer la verdad a estas personas. Pero no siempre sus estrategias fueron las más efectivas. Una de las cosas que uno puede ver mirando atrás, esta primera etapa de evangelización, es que no produjo algo sólido y consistente. Entonces, claro, el sistema educativo fue útil en las primeras etapas, pero a la medida que el gobierno se estabilizó, el gobierno ya no se apoyó en las iglesias para esto. Y entonces no hubo una trascendencia de eso como un sistema para alcanzar y discipular a toda esta nación. El repartir Biblias ayuda, pero solamente si está acompañado por gente que puede enseñarle la Biblia a otro, ¿no? Y discipularlo y formar el carácter de Cristo. La Biblia por sí misma, claro, es poderosa, es la palabra de Dios, pero no fue diseñada para obrar en aislamiento en la vida de una persona y formar a Cristo en una persona, sino que es la herramienta para que la iglesia se edifique mutuamente. Entonces, donde no están las iglesias locales, la Biblia va a quedar como corta de ese proceso de discipulado, de llevarnos a ser como Cristo. La ayuda social, los hospitales son buenos. Lo que ayudaron los hospitales fue a que la sociedad rompa prejuicios, en donde pensaban que los protestantes eran un daño, ¿no es cierto?, y que iban a afectar para mal la sociedad. Y cuando veían la calidad de vida de estas personas, sus familias, cuando veían el amor, el servicio incondicional de estas personas, esto hizo un impacto y cambió la postura. Imagínate que antes de 1800 se mataba a los protestantes, pero después de este tiempo el protestantismo fue aceptado como parte de la sociedad y se empezó a convivir como algo valioso, algo útil, como ya no un enemigo. No es que todos se convirtieron, no es que hubo un número significativo de gente salva, pero sí hubo un cambio de actitud, lo cual abrió puertas, sin duda. Entonces, no es que nada de eso sirvió, pero sí, haciendo una evaluación, mirando para atrás, uno puede ver que tenemos que aprender aún de buenas intenciones, pero que no
tienen la claridad para poder hacer la tarea de la Gran Comisión de una forma bíblica, siguiendo los principios bíblicos. Hoy nosotros miramos para atrás y decimos, el eje de todo esfuerzo misionero tiene que ser la iglesia local. Tiene que ser la iglesia local como la agencia enviadora y tiene que ser la iglesia local como el fruto que va a producir la obra misionera. Si la obra misionera no produce iglesias locales, esa obra misionera no es efectiva. No es que no sirve de nada, no es que no va a haber gente que se pueda convertir, pero no se va a lograr la gran comisión, porque solamente se puede discipular una nación en la vida del cuerpo y viviendo esas dinámicas. Entonces, esto fue también una limitación. Ahí el apunte menciona, dentro de esta tarea de servicio social, aparte de los hospitales, el trabajo de un hombre llamado William Morris. William Morris se dedicó a establecer escuelas o hogares escuelas para niños en situaciones desfavorables. Y fundó muchas. Hay una que conocemos nosotros que ha tenido bastante relación con Palabra de Vida, que se llama El Hogar El Alba, que está ahí en zona sur, cerquita donde vive Neri. Y vivía Neri. Y ahí la escuela se fundó con este propósito, ¿no? Ayudar. Hay una sociedad que no tiene la capacidad de suplir esto. Y entonces la intención de esta gente fue decir, ¿qué haría un cristiano al ver toda esta situación? Haría algo, ¿no? Ayudaría de alguna manera. El aspecto educativo fue una de las principales herramientas y focos de la iglesia protestante de ese tiempo. Acá en América, el concepto de fundar escuelas y de esta manera lograr convertir a toda la sociedad y cambiar los prejuicios y afectar la mente de estos pequeños niños desde temprano para formarles y prepararles para el Evangelio. Esta era la estrategia. Y no era mala la estrategia. De nuevo, fue muy buena la tarea que él hizo, fue reconocido. Mira, si no me equivoco, a él le otorgaron este reconocimiento de ser como un ciudadano de honor o en nuestro país. Es conocido, es valorado su trabajo y sigue su impacto hasta nuestro tiempo. Pero de la misma situación que con Thompson, la misma situación que con los hospitales, su tarea quedó corta. Hoy vos vas a estas escuelas y te das cuenta de la deficiencia que hay para lograr verdaderos discípulos, ¿no? Y para formar a estas personas. Entonces, creo que una de las lecciones que podemos aprender es esta. Buenas intenciones en la obra misionera no es suficiente para la efectividad. Tenemos que seguir el diseño bíblico y seguir los principios que Dios estableció. Dentro de estos principios, por ejemplo, entendemos la iglesia local es el eje de la obra misionera. Y en la iglesia local, las familias sanas, maduras, cumpliendo el rol bíblico de cada uno en el hogar, es lo que va a permitir que veamos esas nuevas generaciones afirmarse. La clave no es la organización paraeclesiástica, sino que es la situación, la vida simple de la iglesia y de la familia cristiana. Ese es el eje, ¿no? Bueno, atrás de todo esto hubieron también avances en la fundación de iglesias. No fueron estos hombres enviados para fundar iglesias, pero yo les decía, esto fue pasando, fue inevitable. Diego Thompson, por ejemplo, acá en Argentina, él dirigió, por lo que sabemos, el primer culto protestante en nuestro país, en donde con algunos de los que él ya había ganado para Cristo, influenciado, un día tuvieron una reunión. Y en esa reunión él tuvo este lugar en la historia también, ¿no?
aunque él no vino a hacer eso, esa no era su prioridad y su función, es lo que pasó. Y eso que pasó fue lo que terminó permitiendo que después el fruto que había quedado se pueda mantener hasta cierto grado. Yo les conté que las iglesias que se fundaron acá arrancaron fundándose entre comunidades, las iglesias del trasplante, ¿no? Comunidades de inmigrantes. Entonces estas primeras iglesias no se hacían en el idioma español, se hacían en el idioma de la gente que venía. Y después les conté un poquito cómo fueron las transiciones para ir alcanzando a los latinos y llegar hasta donde estamos hoy. Las principales denominaciones o los grupos que se afirmaron acá en Argentina comenzaron con las iglesias presbiterianas. Yo les conté, Diego Thompson era presbiteriano, entonces no nos sorprende que los presbiterianos hayan ido por detrás también con estas primeras iglesias. Y después en Argentina hubo un movimiento muy fuerte de las iglesias de los hermanos. Este grupo de iglesias que había nacido en Europa muy poquito tiempo antes, entró a nuestro país en una forma similar a través de las oportunidades que había, no para fundar iglesias, sino para trabajar acá y para servir. Y entonces ellos vinieron, pero ya estos grupos vinieron con una intención muy específica. Ellos usaron el canal de la invitación del gobierno, ellos usaron el canal de estos trabajos que estaban haciendo acá, como por ejemplo todo el sistema ferroviario de Argentina que se estaba construyendo. Ellos usaron eso, pero ellos venían con la meta de fundar iglesias. Entonces fueron mucho más intencionales y esto el Señor lo bendijo y creció tremendamente. Entonces, ahí abajo hay un poquito de estadística de cómo fue avanzando la obra acá en Latinoamérica. Y puedes ver ahí a principios del siglo XX, 1916, hay una estadística que se publicó donde se estimaba que había 500.000 de evangélicos. Se está pensando en 100 años pasó de un misionero que llegó y trajo Biblias y empezó a enseñar en las escuelas a ver 500.000 de evangélicos. Vos decís, 100 años no es mucho, te parece mucho, pero depende cómo lo mirás, ¿no? Yo pienso, no sé, la primera iglesia bíblica misionera se fundó ahora unos 40, 45, en el 82. 42 años. Y mira, 42 años ya es casi medio siglo, ¿sí? Y estamos lejos de las 500.000 personas, ¿no? La forma en la que creció fue bastante rápida y se hizo mucho trabajo. Diego Thompson, por ejemplo, en solo 23 años fundó escuelas y sociedades bíblicas y hizo trabajo misionero en todo el continente americano, desde Tierra de Fuego hasta Canadá. En prácticamente la mayoría de los países él estuvo viajando y comenzando estas escuelas. Y bueno, el Señor lo usó tremendamente. En algunos países la obra aprendió y avanzó mucho más. En otros fue más difícil, estuvo más cerrado. Pero fíjate, en 23 años, estos hombres hicieron una tarea tremenda, un esfuerzo muy grande. A veces cuando hablamos de la obra misionera, nuestros intentos son tan tímidos, tan calculados y débiles, y miramos a estos hombres y nos damos cuenta de la fe que estos hombres tenían, la energía, la pasión. Ellos iban, ¿no es cierto? Y estaban buscando
la gran comisión, discipular naciones. No estaban buscando, ¿no es cierto?, solamente alcanzar a alguna persona con el Evangelio. Ellos estaban entendiendo la obra misionera en una gran escala. Entonces, bueno, se calcula que esto era más o menos. Para 1925 se hizo otra estadística y se calculó que había 750.000. Y bueno, la obra siguió avanzando desde ahí. Claro, en medio de los números, después de lo que podríamos llamar el evangelio no católico, o sea, las iglesias protestantes o evangélicas, ahí hay una mezcla de muchísimas cosas, ¿no? Y no es que toda esta gente es gente convertida. Nosotros vemos hoy cuán pocas iglesias están predicando el evangelio bíblico, un poco de tiempo después. Pero sí tenemos que mirar para atrás y agradecer al Señor por estos pioneros, ¿no?, que abrieron el terreno para que nosotros vengamos por atrás. Así que bueno, ese es un pequeño panorama. Abramos un tiempito de preguntas, ¿quieren? Y podemos tratar algún temita más. Dale, mano. Ujú. Ajá. Sí, bueno, las sociedades bíblicas están en cada país prácticamente, tiene su propio grupo. Em, y dependiendo en cada país es el estado en el que están. Aquí en Argentina, por ejemplo, está pasando algo lindo. Las sociedades bíblicas habían sido controladas por el movimiento carismático por mucho tiempo y ahora está bastante influenciada por grupos presbiterianos y reformados. Las iglesias bautistas reformadas acá en Argentina están también influenciando bastante y eso está ayudando. Claro que no estamos de acuerdo en todo y hay limitaciones en cuanto a nuestra relación, pero sí en cuanto a los contenidos y lo que están diseminando es mucho más eh, útil lo que están haciendo. Y las sociedades bíblicas están invirtiendo mucho para que las iglesias tengan recursos y herramientas. Cuando hablábamos hace un momento de todo lo que hoy tenemos para poder hacer la obra, hoy tenemos que agradecer en mucho sentido a las sociedades bíblicas por esto, porque todo el trabajo de financiar los proyectos para imprimir, para tener las Biblias, o sea, que vos puedas ir y tener todas las Biblias que quieran en tantas formas, es una bendición. Entonces, sí, muchas de estas organizaciones siguen hasta el día de hoy. Algunas se han ido desviando. Por ejemplo, la Escuela del Alba, em, yo pensaría, eh, sigue profesando una fe cristiana como la que nosotros afirmaríamos, pero claro, la falta de orientación en cuanto a los principios que hablábamos de la iglesia, el lugar de la iglesia, traen deficiencias en el sistema. Entonces, no sé, yo no vería que están haciendo un gran aporte al avance de la obra en Argentina, pero sí fue muy valioso en su tiempo para eso, ¿no? Para romper con esos prejuicios. Así que bueno, igual no sé, no soy un experto, capaz le podemos preguntar a mi papá más detalles de organizaciones que él conoce, que vienen de esa época. Ah, sí, sí. La mayoría de esas organizaciones no están muy bien. Em, Como digo, estamos viviendo una etapa de retroceso
en la esencia, en el contenido. No, o sea, hay muchos recursos disponibles y hay organizaciones que que tienen muchos misioneros en el campo y haciendo la tarea, pero que no están siendo muy efectivas. Y creo que se ha perdido mucho terreno en eso. Entonces, eso es lo triste, ¿no? Lo triste es ver gente que dio mucho, que se entregó sinceramente y hoy lo que sigue de su ministerio se ha perdido tanto del fruto. Es lo que nos pasa cuando miramos la obra en la selva, ¿no es cierto? Nos pesa ver eso de tanto del fruto que se está perdiendo. Entonces ahí viene nuestro deseo de venir y ayudar y afirmar, pero, pero bueno, tenemos que apreciar y valorar la historia y lo que ellos hicieron, imitar la fe de ellos y avanzar. Gracias al Señor tenemos más herramientas y más luz hoy. Acá, escuchando lo que vos nos decís, sobre todo, ¿no? Pero Gardiner fue ahí fue la punta de lanza que fue al Claro, sur. no quedó nada de lo que él Claro. hizo ahí, pero Él sí recorrió casi inspiró a todo, muchos, ¿no? claro, recorrió casi todo Sí, Chile, fue hasta Canadá, volvió de vuelta a Argentina, después se volvió a Inglaterra, creo que después fue el último viaje que hizo sí, para el sur, ¿no? Después que él muere vienen otros. claro. O sea, hacen un barco, ¿no? Con el nombre de Allen Gardiner. Ajá. Y vienen a Argentina, va viendo en toda la parte, y los indios lo reciben, ¿no? En realidad no lo reciben bien. El primer viaje creo que se llevaron 4 indios para Inglaterra y allá los educaron, lo que trataron de educar dentro de todo, enseñándole inglés. Claro. Y después los traen de vuelta para ver qué resulta. Tratan de comunicarse con eso. Claro. No le resultó muy bien porque Lo intentaron, ¿no? lo intentaron. De hecho, cuando pensaron que estaba todo bien, ellos van a hacer una reunión ahí Sí, y reparten cosas que traen, ¿no? Y los que estaban ahí, que habían educado todo eso, pensaban que ellos eran los primeros, ¿no? Querían recibir más que los otros y estos decían, no, ustedes no van a recibir, todos van a recibir igual. Y estos se enojan, ¿no? Después cuando hace una reunión entre todos, es como que todas las tribus estaban enojadas y los matan a todos. ¿Sí? O sea, es amplia la historia, ¿viste? sí. Y después siguen ellos. Igual, aún así, los indios cuando ven otra vez venir un barco, piensan que vienen a matarlos y se ponen todos para pelear. Entonces empiezan a hablar con ellos que no venían a pelear, que querían seguir haciendo lo mismo y lo reciben. Mm, O sea, sí, es larga. sí. Muchos que dieron su vida. Cuántas cosas pasaron que ¿Mm? no quedaron ni siquiera registradas y que vamos a descubrirlas un día ahí en el cielo cuando ¿Mm? veamos al Señor recompensar a cada uno. ¿Mm? Y pienso lo que decía Carey, eh, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Ujú. El decir, intentalo, o sea, hacé lo que tenías a la mano para hacer. Y pienso, esta gente lo hizo. Hoy mirando podríamos hacer un análisis, ¿no es cierto? Decir qué se podría haber hecho mejor o no. Pero ellos lo hicieron, ¿no? Lo Se hicieron. entregaron y bueno, gloria a Dios por eso. Ujú. Tenemos que imitar eso. Tenemos que con lo que tenemos, la herramienta, el conocimiento, hacer la tarea y dejar que el Señor vaya guiándonos en el proceso. Así que creo que son verdades que tenemos que afirmar. ¿Alguno más? ¿Alguna otra pregunta? Dale, Seba. Me costaba entender un poquito qué relación tiene Gardiner con lo que dice acá las sociedades bíblicas, ¿no? Porque ahí vos ves un contraste totalmente distinto. Claro. Vos ves, de un lado, que ellos iban a llevar el Evangelio, y acá ves un hombre que agarra, utiliza la necesidad de la sociedad para llevar el Evangelio. Claro. Sí. Lo que vio Thompson es una oportunidad. Y imagínatelo de esta manera. Imagínate que en Corea del Norte necesitan ingenieros eléctricos que vayan a ayudar porque toda la infraestructura está colapsada.
y le mandan una carta a Denis y le dicen, tenemos acá todo para sustentarte. Y Denis le dice, bueno, pero mirá que yo voy, pero mi familia es cristiana y nosotros profesamos el cristianismo. Bueno, allá necesitan tanto un ingeniero eléctrico, y le dice, bueno, venite igual. Y le dice, bueno, pero mirá que todos los cables que uso tienen versículos bíblicos anotados en los cables, ¿no? Entonces le dice, bueno, ¿qué va a ser un versículo bíblico? Venga igual con los cables. Bueno, dice, pero mirá que mis reuniones para el equipo donde voy a enseñarles cómo hacer las conexiones de cables y los cálculos, también arrancamos orando y leemos un versículo de la Biblia. Bueno, ya, venite, ¿no es cierto? Y haz lo que quieras. Entonces él dice, mira, es el país más cerrado de todo el mundo. Me están dejando ir y predicarles, me están pagando para hacerlo. ¿Qué más espero, no es cierto? Dios me está mandando allá. Ahora, él se va y lo que pasó es, no se va a fundar una iglesia, se va a enseñar ingeniería eléctrica, ¿no? Y a organizar ahí, pero él va a predicar el evangelio. Y entonces eso que empieza a diseminar va a ser un efecto en algún momento. Thompson fue más por ese lado, fue por el lado de vamos a traer el evangelio encubiertamente o vamos a llenar del evangelio, pero no de la forma de fundar la iglesia visible, sino de meternos en la sociedad, en todos los rincones que podamos. Y vamos a predicar. Y no es incorrecto hacerlo, pero sí, si queda solo ahí, no se va a poder cumplir con la gran comisión. Entonces lo que tiene que hacer Denis es saber, bueno, ellos me están dando permiso solo para esto, pero lo que yo oro es que se pueda fundar una iglesia ahí, ¿no? Y vamos a hacerlo. Así que sí, sin la iglesia local eso no va a trascender, no va a perdurar con el tiempo, no se va a poder hacer la tarea real. Y ahí es donde falló, ¿no es cierto? Mucho del sistema acá quedó corto. ¿Sí? Pero... Hoy, ¿cómo podríamos entender las organizaciones eclesiásticas para que sean útiles, sino como que también todo lo que se podría hacer de forma capaz también social se vería como, bueno, no hay que empezar en ello, sino solamente fundar iglesias, Claro. y no como cómo sería poder trabajar en ese conjunto. La organización eclesiástica no es un concepto bíblico, pero no es antibíblico. No es un problema, pero tiene que estar regulado. Y como dijo Michael, ¿cuáles serían los cuidados que deberíamos tener o cómo verla para que encaje? Bueno, imagínate que un día ustedes, acá con los alumnos del CCP, están ahí en Puerta de Hierro y dicen, acá lo que haría falta es enseñar principios de orden y de vida familiar. Y bueno, se abrió una puerta para hacerlo. Bueno, vamos a crear un grupo y vamos a ponerle un nombre y vamos a distinguirnos y vamos a hacer esa tarea. Y bueno, forman una organización para hacerlo. Vos decís, bueno, ¿podría la iglesia hacer esa tarea así en la organización? Bueno, probablemente sí podría hacerlo, ¿no? ¿Estaría mal hacer una organización? No, o sea, si podemos evangelizar y ayudar, es bueno, ¿no es cierto?, hacerlo. Pero ¿qué haría que eso sea válido bíblicamente? Bueno, pienso que sería la relación que tienen a una iglesia, o sea, que lo que ustedes están haciendo no sea algo totalmente independiente de una iglesia, o sea, que tenga supervisión pastoral, que haya pastores que están protegiendo el aspecto doctrinal y velando por la vida espiritual de los que están involucrados en esto y que estén participando en las decisiones, porque la iglesia de Cristo
es dirigida por Cristo localmente a través de el liderazgo bíblico calificado. O sea, en el pueblo de Dios no hay líderes que no sean ancianos. O sea, no hay líderes cristianos que no sean ancianos o pastores. Porque el único liderazgo bíblico es el de ancianos o pastores. O sea, los ancianos y pastores tienen que estar liderando el pueblo de Dios en el mundo. No un anciano liderando toda la iglesia del mundo, pero sí los ancianos locales liderando todo lo que hace la iglesia en el mundo. Entonces no debería haber actividad misionera que no rinda cuenta a ancianos. Entonces, cuando una organización paraeclesiástica no se somete a la iglesia local, es un problema. ¿Sí? Un problema. Cuando la organización como tal se tiene que someter. O sea, en sus estatutos tiene que haber pautas que digan, estos pastores son los que a los que nosotros nos sometemos. Si no está eso, es un problema. ¿Sí? Y tiene que haber una vida de cuerpo y de identidad cristiana en cada miembro de esa organización en base a una iglesia local. La organización no puede ser su identidad. Ellos tienen que vivir todos los unos a los otros y toda la vida de cuerpo en iglesias reales, iglesias locales, no en pseudo iglesias. Lo que tiende a pasar con las organizaciones paraeclesiásticas es que no están al lado de la iglesia, no son paraeclesiásticas, sino que reemplazan a la iglesia. Entonces crean una pseudo iglesia, una falsa iglesia. Entonces usan términos como, por ejemplo, nosotros somos una comunidad de fe. Y vos decís, ¿qué es una comunidad de fe? Eso no es un término bíblico y distorsiona mucho la imagen de cómo vivir la vida cristiana, como si podría vivirla acá y no estar sujeto a pastores en iglesias locales o a iglesias locales reales. Entonces ahí es donde está el problema. Y cuando la organización eclesiástica existe no para hacer la tarea de la Gran Comisión, sino para apoyar a la iglesia para que la haga. El error fatal de la organización paraeclesiástica es esta lógica: como la iglesia no está haciendo bien su trabajo, nosotros vamos a hacerlo por ella. Eso es el error fatal, ¿no? Porque no hay otro plan. Hay uno solo, es la iglesia o la iglesia. Entonces tienen que ponerse al lado, tienen que hacer de la iglesia el centro. Pero cuando una organización paraeclesiástica ni le consulta a la iglesia, no me importa lo que piense la iglesia. Si te sirve lo que hago, bien, y si no, no. Y como soy más grande y tengo más recursos, o sea, te ignoro, te menosprecio o te lastimo. Entonces eso muestra que se ha perdido el foco. Las organizaciones paraeclesiásticas existen para la iglesia o no deberían existir. ¿Sí? Ese sería el peligro. Pero están bien, o sea, sirven, son útiles. Ya es hora, sí, dale, buenísimo. ¿Qué pasó? Ah, dale. Bueno, oramos, ¿quieren y terminamos? Dale. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste esta mañana de compartir, de tener este tiempo de estudio. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en este lugar para traer tu evangelio. Y gracias por los hombres y mujeres que nos han precedido. Ayúdanos, Señor, a imitar la fe, a ser diligentes en esta tarea y que tu nombre pueda ser exaltado en nuestro tiempo, que tu iglesia pueda ser afirmada y pueda seguir avanzando la tarea que todavía hay por hacer. Hay tanto, Señor, por lograr aún. Hay un mundo que te necesita y te ruego que en tu gracia tú nos concedas ser parte de esta obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.